Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la BIOS de la computadora, ¿sí? Acá primero que todo vamos a tener que aclarar porque por ahí a veces uno se confunde qué es la BIOS, qué es el setup, qué es el hacemos y pareciera que es todo lo mismo y primero que todo tenemos que tener en cuenta de que no es todo lo mismo. La BIOS es una cosa, la hacemos es otra y el setup es otra cosa, ¿sí? Entonces vamos a aclarar un poquito esto. Ustedes habrán visto cuando abren un Mother, ¿sí? O abren, perdón, una computadora y ven un Mother, por ahí vieron este chip que es como que se saca, ¿sí? Por lo general está, después si quieren lo vamos a ver en el taller. Eh, este chip que a veces se saca, que es como si fuera un, digamos, tiene como si fuera una cajita, un lugar donde yo esto con un destornillador o con una punta yo esto lo puedo sacar, ¿sí? Esto se conoce como BIOS, ¿sí? Esto que está acá es la BIOS. A veces viene así, como este de acá, a veces viene soldado, como este de acá, perdón, como este de acá. Este sería el BIOS, ¿sí? Bueno, esta tiene dual, dice. Y bueno, básicamente la BIOS es un chip, ¿sí? Que está en la mayoría, o sea, están todos los mothers y cumple una función específica y muy importante en la computadora, ¿sí? Entonces cuando yo enciendo la computadora, lo primero que va a hacer el aparato es encender con esta BIOS, ¿sí? El BIOS lo que hace es, digamos, verificar, ¿sí? Que todos los componentes estén conectados, que esté funcionando y que esté andando, digamos, todo. Si no, no me va a dejar arrancar la computadora. La BIOS sería esa pantalla cuando yo tengo, no sé, un mother, un micro y memoria nada más. Conecto el monitor y la prendo y me aparece esa pantalla que me dice que le falta el disco. Bueno, esa parte sería la que nosotros vemos, es digamos la BIOS. Bueno, hay algunos modelos de BIOS como este que se pueden, que si se queman o si se rompe, se puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, este modelito, ¿sí? Se saca, como yo les había dicho recién, con un destornillador o con una punta, se busca uno similar y se pone y vuelve a funcionar. Hay otras BIOS que vienen soldadas, que son un poquito más difíciles como estas. Sí, en realidad por ahí a veces es el mismo chip, lo que pasa es que lo sueldan para que se complique en el caso de que se rompa la BIOS y no arranque la computadora. Estos modelos son, digamos, más prácticos porque en el caso de que se pueda romper o quemar, yo lo puedo reemplazar sin tener que estar soldándolo con una estación o con el soldador, se va a complicar un poco. Bueno, eh, vamos a ver hoy más o menos la diferencia que hay entre esto, ¿sí? Nosotros por ahí a veces decimos la BIOS, la hacemos, el setup y vemos que es lo mismo, ¿sí? Hoy vamos a ver que no es lo mismo, que son tres cosas diferentes y que están dentro del mismo sistema, digamos, que sería el sistema de inicio principal. Bueno, vamos a tener en cuenta que la BIOS, ¿sí? Es este chip que hablábamos recién. Después tenemos una memoria CMOS, ¿sí? La memoria CMOS, que es otra cosa. Y después tenemos el setup, que es otra cosa. Entonces la BIOS, la CMOS y el setup no es lo mismo. A veces uno dice entramos al setup pensando que es la BIOS. O decimos que la BIOS es el setup y no es así. Son tres cosas diferentes que ahora vamos a aclarar qué son, ¿sí? O para qué sirve cada una. Bien, vamos a empezar con la BIOS. Bueno, acá dice que la BIOS se encarga, entre otras cosas, de resolver ese problema que la computadora que esté todo bien. O sea, lo que hace... Esto no va. Lo que hace la BIOS es comprueba que todo está bien, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es apenas empieza,
va a verificar que todos los componentes de la computadora estén bien, ¿sí? Y le va a decir dónde está conectado al sistema operativo cada cosa, ¿sí? La BIOS va a detectar si hay un problema, ¿sí? Cosa de que el sistema operativo pueda arrancar bien. Bueno, básicamente lo que hace la BIOS es, se chequea a sí misma que funcione, muestra la información del tipo de versión, la velocidad de la CPU o del procesador, ¿no? Comprueba la cantidad de memoria RAM que hay, la detecta, comprueba si los dispositivos del equipo como el teclado, el mouse, la tarjeta, todo eso esté andando, esté conectado y esté funcionando. ¿Sí? ¿Vieron a veces cuando encienden le dice el teclado no está presente? Bueno, eso es la BIOS lo que está haciendo eso. Bueno, y digamos, carga funciones como por ejemplo la fecha, la hora, establece las unidades de arranque. Si yo puedo poner que arranque con el CD, con el disco, con el pendrive, eso también lo hace la BIOS, ¿sí? La BIOS, ustedes habrán visto, es esta pantalla que aparece apenas prendo la computadora. Puede ser esta, como puede ser esta, ¿sí? Esto es la BIOS. La BIOS es este chip que yo les decía recién. Entonces la BIOS es el chip que está programado de fábrica, que contiene, digamos, toda esta configuración para poder arrancar la máquina, ¿sí? Después tenemos la CMOS. Bueno, la CMOS es otra cosa. La CMOS está en conjunto con la BIOS, ¿sí? La CMOS en realidad es una memoria. Imagínense que es como una pequeña memoria RAM que tiene la computadora. Esta memoria RAM va a guardar, esta memoria CMOS va a guardar la configuración de la BIOS. ¿Sí? O sea, la configuración de la BIOS la va a guardar la memoria CMOS. Como es una memoria RAM, va a necesitar corriente para almacenar esa información, ¿sí? Esa información se va a guardar en esta memoria, pero va a requerir un voltaje para mantenerla. Ahí es donde va a trabajar la pila, ¿sí? ¿Vieron la pila? La CR2032, que es la pila que nosotros vemos normalmente en todos los mothers, en la mayoría. Bien, esta pila lo que va a hacer es guardar la configuración de la BIOS y la va a mantener mientras la computadora está desenchufada, apagada o sin carga, ¿sí? Porque ¿qué pasaría? En el caso de que no hubiera esta pila o no funcionara, cada vez que enciendo la computadora, ¿sí?, la parte de la BIOS va a detectar que se borró todo y me va a pedir que configure, que apriete F1 para continuar, la fecha y la hora se va a desconfigurar, ¿sí? Eso lo hace esta pila. Esta pila entonces lo que va a hacer es guardar la configuración de la BIOS en esta memoria CMOS, ¿sí? Bueno, por lo general esta memoria CMOS siempre la van a encontrar cerca de la batería. O sea, va a estar la pila y por acá en los costados está esta memoria CMOS, y por lo general ahí también está la BIOS cerca. No es que están en diferentes partes del mother, sino que está todo cerca de esta parte. Bueno, acá después si quieren leer esto, acá habla de lo que significa CMOS, ¿sí? En inglés es un semiconductor que lo que va a hacer es guardar la configuración. Bueno, es más o menos lo que les expliqué. Bueno, y por último tenemos el setup, que es la tercera parte. ¿Sí? Lo habíamos dicho. La BIOS es, digamos, el chip ese que guarda toda la configuración. La CMOS es la memoria donde se guarda la configuración de esa BIOS. Y el setup, ¿sí?, en realidad es este programa, es una interfase,
¿sí? Es un programa que nos va a servir para ajustar los parámetros de la BIOS. ¿Sí? O sea, yo con este setup voy a poder configurar y cambiar los parámetros de configuración de la BIOS que se va a guardar en esa memoria CMOS. ¿Sí? Bueno, la mayoría de los setups se usan con el teclado o con el mouse, también puedo usarlo. Y yo ahí puedo ir configurando y vamos a ver ahora qué es lo que yo puedo configurar, qué es lo que yo puedo llegar a tocar de esta BIOS y qué no me conviene tocar. ¿Sí? Bueno, primero que todo vamos a ver cómo entrar al setup. ¿Sí? La mayoría ya sé que lo vieron, lo saben, pero ya que está lo vamos a recordar. Apenas empieza la computadora, o sea, apenas pone el logo de inicio, que sería que esto sería la BIOS. Yo voy a ver qué dice, presione F2 para entrar al setup, o press F2 to run setup, o del to enter setup, como dice acá. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo aprieto la tecla F2 o la tecla del o suprimir, ¿sí? Voy a poder entrar a este setup de configuración. ¿Sí? En algunas máquinas puede ser que entre con F10 o F12 o F2, dependiendo más de los modelos por ahí más de marca. ¿Sí? Los modelos genéricos que no son de marca, o sea, de marca estoy hablando, no sé, una Dell, una HP, una no sé, Lenovo, por ahí, o computadoras de marca, tienen por ahí sus propios BIOS, ¿sí? Tiene su propia BIOS. En cambio, los mother genéricos, chinos, comunes, que nosotros compramos, que no son de marca, o sea, no es una computadora por ahí armada, ¿no? Estamos hablando, no una computadora que supónganse una HP que tiene el mother HP, ¿no? Entonces es una computadora que nosotros compramos el mother, el micro y la armamos. Ese tipo de computadora por lo general viene con estas dos BIOS. O sea, el BIOS AMI se llama, que es American Megatrend, o el BIOS Phoenix, que es este de acá. Sí, cualquiera de los dos lo habrán visto. Son, cuando enciendo la computadora aparecen estos loguitos que aparecen acá, o este o este. ¿Sí? La mayoría tiene por ahí el Phoenix. O también puede aparecer este de acá. ¿Sí? Son dos marcas de BIOS diferentes que la usan la mayoría de los Mother. Bueno, en los Mother por ahí de marca HP, como yo les decía, los Dell, por ahí no entro con Dell o suprimir, sino que tengo que entrar con F10 o F2 o F11, depende de la marca. Bueno, esto que está acá se llama entonces setup. El setup Phoenix es este que nosotros vemos acá, que es el azul, que es el más conocido. Para poder entrar acá al setup tengo que moverme con las flechitas de arriba abajo, izquierda derecha. Y para cambiar la configuración tengo que apretar página arriba o página abajo. ¿Sí? Y con Enter confirmo. Con eso yo puedo ir moviéndome y cuando quiero entrar, por ejemplo, quiero venir acá a Integer Periferia, voy a bajar con la flechita, ahí voy a dar un Enter y ahí voy a entrar a ese menú donde puedo configurar esta parte. Bien, entonces para entrar es del o suprimir o F2 en algunos casos. En algunos casos que tenga alguna computadora de marca, bueno, será F10, F11, dependiendo del modelo. Igualmente siempre al prenderla les va a salir esta BIOS y les va a decir chiquito. Si no, hay que buscar por internet en el manual de la placa madre y ver cuál es, cómo accedemos al setup en ese modelo o en esa máquina. Bueno, vamos a la primera opción. O sea, cuando yo entro en la primera opción, estándar CMOS. ¿Sí? La parte estándar, que sería esta,
acá nos va más que nada es la configuración básica donde no voy a tocar nada casi. Acá voy a poder cambiar la fecha y la hora del sistema, ¿sí? Y básicamente poder instalar lo que sería lo básico, lo que serían los discos rígidos primarios, si va a tener alguna disquetera. Bueno, en este caso ya hoy no se usa más una disquetera, pero bueno, una disquetera. El tipo de salida de video, si va a ser EGA o VGA. Esto por ahí ya hoy no se usa. Hoy todos los monitores son VGA, ¿sí? VGA, Super VGA. EGA eran los... ¿Se acuerdan los monitores antiguos, esos que eran naranja o verde solo? Bueno, esos eran los antiguos modelos VGA. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí tenía que cambiar esta opción para que cambie como la resolución de pantalla. Pero bueno, esto es muy básico. Yo acá lo que puedo configurar entonces es la fecha y la hora. Yo sé que esto después lo pueden hacer desde Windows, ¿no? Desde Windows también lo pueden hacer. Pero imagínense que por ahí si el Windows está bloqueado o no puedo acceder al sistema o no me deja instalarlo. Bueno, desde el setup tengo una opción básica que es configurar la fecha y la hora e instalar lo que serían los discos primarios, ¿sí? Acá por lo general esto está siempre en automático, entonces lo detecta automáticamente. Si yo cambio el disco, enciendo, ya lo va a detectar. ¿Qué pasaría si todo esto estaría en, como dice acá, nome, que sería ninguno? Si todo está en ninguno, si yo cambio un disco y pongo un disco nuevo, no me lo va a detectar la computadora, ¿sí? Entonces yo tendría que entrar al setup y habilitarlos desde esta parte, ¿sí? Acá, bueno, acá dice discos IDE porque este un Mother debe ser muy viejo, pero bueno, acá les va a salir IDE, SATA, todos los discos. Entonces yo por ejemplo puedo tener el disco SATA deshabilitado y cuando lo conecto, ¿sí?, no me lo detecta, no me lo detecta. Compré un disco nuevo, lo quiero agregar como segundo disco, no lo detecta. Puede ser que en el setup esté el puerto deshabilitado como acá. Entonces yo tendría que entrar al setup y habilitarlo, ponerlo en automático y automáticamente me va a detectar esto, como dice acá, Western Digital. Me va a poner el modelo del disco y lo va a detectar. Si el setup no detecta el disco, en esta parte no lo voy a poder ver, no voy a poder instalar, no se va a ver en el sistema operativo, ¿sí? Recuerden que el setup es como lo anterior al sistema operativo. Si no está, no se va a poder ver después en el sistema. O sea, si no lo detectó el setup, no se va a ver en el sistema operativo. Bueno, entonces acá básicamente es discos y fecha y hora, ¿sí? O sea, solamente esa parte, digamos, sería la más importante. Bueno, después tenemos la segunda opción, que sería esta, ¿no? Avanzado. Acá en avanzado, ¿sí?, básicamente lo más importante que podemos llegar a tocar serían las opciones de arranque. ¿Y qué es lo que dice acá? Bueno, Antivirus Protection, por ejemplo, es si yo quiero habilitar o deshabilitar un antivirus que viene en la BIOS, ¿sí? Yo no lo recomiendo que esté habilitado, ¿sí? Siempre deshabilítenlo y pónganle un antivirus más moderno. Bueno, acá por ejemplo puedo habilitar o no un caché, que sería una memoria para acelerar, digamos, el proceso. Esto sería, ¿vieron como cuando en Windows tenemos las cookies, que son como si fueran programas que después me hacen que ande más rápido o no lo tengo que descargar? O vieron por ejemplo cuando entran a una página web, como que tarda en cargarla y después si vuelvo a entrar al ratito entra más rápido porque ya es como que se cargó y ya parte de esos archivos están descargados en la computadora. Bueno, eso es una memoria caché, se llama. Es una memoria que guarda lo último que estamos haciendo para si lo vuelvo a hacer lo hace más rápido. Y acá puedo habilitar o no una memoria caché que va a hacer que funcione
digamos, las cosas repetitivas las va a mantener en esa memoria para si lo vuelvo a usar sea más rápido. Este que dice Kick Power On Self Test, acá yo puedo habilitar o deshabilitar esta opción. Esta opción lo que hace es que se vea o no cuando enciendo la computadora un testeo de la BIOS. Vieron que a veces cuando yo enciendo la computadora como que tarda mucho en la BIOS. O sea, esta parte, cuando yo entro en la computadora, esta parte, como que se pone a chequear, se pone a hacer cosas. Y por ahí tarda, no sé, 3, 4, 5 segundos en esta parte. Bueno, yo puedo habilitar o no esta pantalla. Esta pantalla de chequeo, donde chequea la memoria RAM, donde chequea, digamos, los componentes, ¿sí? Puedo hacerlo que lo haga rápido, entonces que no le dé tanta bolilla al chequeo, y eso lo voy a deshabilitar o habilitar desde acá, donde dice Kick Power On Self Test. Acá está habilitado, entonces va a entrar rápido. Bueno, y después otra de las cosas que podemos llegar a tocar acá es esto que es importante, esta parte de acá, que dice First Bot, Second Bot, Third Bot. ¿Sí? Esta parte lo que me está diciendo es la secuencia de arranque. Cómo va a arrancar la computadora o con qué unidad quiero que arranque primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Sí? Dependiendo del modelo del BIOS. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que el primer arranque sea desde un disquete, dice acá. En el caso de que no haya ningún disquete puesto, va a pasar al segundo, que sería un disco rígido. Y en el caso de que no haya disco rígido, va a pasar al tercero, que sería el CD-ROM. Esto a veces, a ver, por lo general yo no voy a, siempre lo voy a arrancar desde el disco rígido. Entonces, la primera opción tendría que ser HHD. ¿Qué pasa en el caso de que yo quiera instalar un sistema operativo? Yo quiero instalar un sistema operativo, pongo un pendrive o pongo un CD, enciendo la computadora y va a arrancar desde el disco rígido y nunca me va a dejar instalar el sistema operativo. ¿Sí? Entonces yo necesito que arranque por ahí desde otra unidad. Entonces acá lo que tengo que hacer en esta parte es cambiarla en la primera unidad. Aunque sea cuando yo vaya a instalar, después lo vuelvo a cambiar. Entonces cuando yo voy a instalar, acá en la primera arranque voy a ponerle desde el CD, si voy a instalar el Windows desde un CD o desde un pendrive, les va a salir también, hay una opción que dice pendrive o disco extraíble, ¿sí? Entonces la primera arranque, cuando yo vaya a instalar, tengo que ponerlo desde el CD, desde un disquete o desde un pendrive o desde lo que sea. ¿Sí? Si lo dejo el primero en HD, nunca me va a dejar entrar para instalar. Entonces yo acá puedo cambiar esa parte. Bueno. Básicamente eso es lo más importante que tenemos acá en la parte de avanzado. ¿Sí? Después si quieren ver todas estas otras opciones, ¿sí? Yo no les recomiendo que toquen mucho el setup porque después se puede desconfigurar. Así que básicamente lo más importante sería esto. La secuencia de arranque, el test. Bueno, después tienen otras que es lo mismo, parecido, que es los periféricos integrados. Los periféricos integrados, acá está hablando de lo que estaría en el mother onboard, ¿sí? O sea, los componentes onboard que tengo en el mother. Chip de video, chip de sonido, placa de red, ¿sí? Lo que sería el audio. Yo acá puedo habilitar o deshabilitar todo eso. Por ejemplo, on chip y de device. Acá yo entro en esta parte y voy a tener, por ejemplo, los conectores IDE. On chip PCI device. Acá yo voy a tener, por ejemplo, la placa de red, la placa de video, la placa de sonido. Entonces yo puedo habilitar o deshabilitar todo eso. ¿Sí? Audio interfase. ¿Sí? Por ejemplo,
al iniciar el primer arranque con el de video con el PCI o con el puedo ponerle acá con la opción de onboard. O sea, a ver, yo por ahí puedo tener una placa de video y puedo poner que arranque desde el chip de video, deshabilito el PCI, entonces por más que esté conectada a la placa de video va a arrancar desde el onboard, o al revés, o puedo ponerle que directamente arranque desde el PCI y que no lea el chip onboard, ¿sí? O sea, bueno, toda esa configuración va a estar en esta parte de periféricos integrados, ¿sí? Acá voy a poder habilitar, deshabilitar el sonido onboard, la placa de red, la placa de video, ¿sí? Todo lo que digamos serían la parte trasera del mother, donde tengo todos los conectores. Esto se usa por si yo tengo placas aparte, ¿sí? Entonces si yo por ejemplo me compro una placa de sonido, ¿sí? Una placa de sonido, bueno, no sé, me compro una Sound Blaster, entonces yo la pongo esa placa y quiero deshabilitar el sonido onboard que tiene. Bueno, tendría que entrar en esta parte, acá en IDE o en PCI, dependiendo del tipo de placa que tenga, y deshabilitar la placa onboard para que tome solamente la placa de sonido que yo tengo. Bueno, eso entonces, toda la parte de periféricos integrados estaría acá. Bueno, después tenemos características avanzadas del chipset. Bueno, acá sería algo similar. Voy a tener, por ejemplo, la opción de habilitar o deshabilitar lo que sería el AGP, el video. Esto es más que nada para tocar un poco lo que sería la parte de configuración del video, de la placa de video onboard, ¿sí? Seguramente acá en alguna parte me va a pedir, por ejemplo, yo puedo entrar acá en la parte de AGP y voy a tener la placa de video y voy a poder subirle la memoria, bajarle la memoria. Entonces recuerden que la placa de video onboard que yo tengo usa, por ejemplo, memoria RAM como memoria de video. Entonces si yo por ejemplo tengo, no sé, 4 GB de RAM, y yo acá puedo ponerle que la placa de video tenga, por ejemplo, 1 GB o 2 GB de video, entonces me lo va a sacar después de la memoria RAM. Todo eso yo lo puedo configurar desde acá, ¿sí? Desde la parte de chipset avanzado. Bueno, y después tengo configurar PCI, plug and play. Esto es más que nada, toda esta parte es para que por ahí en las computadoras un poquito más viejas yo voy a poder tocar lo que serían los slots de expansión. Si quiero que sean PNP, quiere decir plug and play, que yo lo conecto y solo lo detecta, o si no lo tengo que configurar manualmente, ¿sí? Bueno, toda esta parte yo no recomiendo que toquen mucho, ¿sí? Y por último tenemos la parte de seguridad, que es para ponerle un password, ponerle una contraseña, para que cuando nadie pueda entrar al setup y configurármelo, ni borrarlo, ni cambiarme las opciones, ¿sí? Entonces dentro de esta parte yo puedo en seguridad cambiar una clave de setup para que nadie entre. Esa clave también la puedo llegar a usar en el sistema, que eso lo van a encontrar, creo que está acá en la parte de avanzado, no sé si acá se veía o está más abajo. Acá, Security Option. Ven que acá dice Security Option Setup. Bueno, esta parte, en esta parte, yo le puedo poner EDB Setup. Acá puedo cambiarlo por sistema, System. ¿Sí? Si yo acá lo cambio por System, por ejemplo, esa clave que yo puse en el setup me la va a pedir apenas prendo la computadora. O sea, enciendo la computadora y la BIOS me pide una clave. Está bueno por ahí para ponerle una contraseña y que no me deje entrar al sistema, ¿sí? Ahora recuerden que esta clave está en la BIOS. Si yo saco la pila, la dejo
30 segundos sin pila se va a borrar, ¿sí? Entonces no es tan segura porque cualquiera puede acceder a la pila, la saca, la vuelve a poner, se borró la BIOS y se fue la contraseña. Pero bueno, dentro de todo es una buena opción de seguridad para si alguien me prende la computadora no pueda entrar directamente. No pueda ni entrar ni al setup. O sea, no pueda entrar al sistema porque el setup lo bloquea. ¿Sí? Bueno, si saco la pila, lo más probable, o le borro la BIOS. ¿Sí? Hay un jumper también que es un contacto. ¿Sí? Creo que estaba acá en una foto. Bueno, un jumper es como esto, donde acaba un contacto que si yo lo cambio de lugar se borra la BIOS. ¿Sí? Bueno, una foto estaba. No, se ve que no la puse la foto. Bueno, estaba lo que sería el jumper para borrar la BIOS. Bueno, básicamente, ¿sí? Estos serían lo más importante que podemos llegar a ver en el setup. Hay otra opción también en algunos modelos que yo puedo cambiar lo que sería el modo de setup legacy o digamos el común, que sería este, a un modo de setup que se llama UEFI, que es este, como vemos acá. Fíjense que, por ejemplo, en el setup yo tengo UEFI and Legacy, UEFI Only, dice, o sea, solamente que se vea UEFI. Entonces, UEFI es una forma más visual, más linda, donde ya puedo usar el mouse, donde lo voy a ver mejor, más lindo, digamos, el setup. ¿Sí? O sea, se va a configurar igual, pero va a tener, digamos, un entorno gráfico mucho más lindo que lo que sería el setup básico, que es el que vemos siempre, que es esa pantalla azul con letras. ¿Sí? Se puede hacer exactamente lo mismo, no es nada nuevo, sino que solamente va a cambiar, digamos, el entorno gráfico. ¿Sí? Ya. Hay algunos BIOS que me permiten esto. Para hacer esto yo tengo que tener el disco rígido. Cuando yo lo formateé y creé la partición, tendría que haber elegido la opción de UEFI. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es tomarme todo este entorno gráfico al arranque. Porque este entorno gráfico como que lo carga parte en el disco. ¿Sí? La BIOS lo pone en una sección del disco para leer ese entorno gráfico. Bueno, básicamente esto sería lo básico de setup. ¿Sí? Esto después quiero que lo veamos en la clase un poquito, ¿sí? Y vamos a tocar y meterle mano a todo esto, ¿sí? O sea, cómo cambiamos, cómo le cambiamos la fecha, la hora, cómo instalamos un sistema, cómo deshabilitamos el BIOS, cómo cambiamos las opciones de arranque, cómo si yo quiero arrancar desde el CD, si quiero arrancar desde un pendrive, si quiero arrancar desde el disquete, si quiero arrancar desde no sé, desde un disco extraíble, cómo le cambio la contraseña, cómo le pongo contraseña al arranque. ¿Sí? Todo eso, bueno, lo quiero que lo veamos. Después vamos a ver también algunas fallas que según los sonidos me va a decir que digamos que está fallando en el setup. ¿Sí? Pero eso es ya cuando no arranca la BIOS. Cuando no arranca la BIOS, por ahí me hace un pitido, o dos pitidos, o tres pitidos, y yo voy a ver en una tabla qué significa eso. Ahora después se los paso, así ya también lo ven. Bueno, ¿se entendió más o menos lo de hoy? ¿Sí? ¿Alguna duda? Voy a cortar la grabación.